Desde Moscú, ven como una muestra de desesperación e impotencia la decisión de Estados Unidos de suministrar bombas de racimo a Ucrania. El Ministerio Ruso de Exteriores acusa a Washington de despreciar la vida de los civiles, incluidos los niños, en su intento cínico de prolongar la agonía del régimen de Kiev. El suministro de municiones de racimo a Kiev es un gesto de desesperación y una muestra de incapacidad ante el fracaso de la pregonada contraofensiva al proveer este tipo de armas. Washington será, de hecho, cómplice de las actividades de minado del territorio y compartirá plenamente la responsabilidad de las muertes causadas por las explosiones, incluidas las de niños rusos y ucranianos. Varios países, incluidos los tradicionales aliados de Washington, así como organizaciones humanitarias, criticaron la decisión de la Casa Blanca. Así, la ministra de Defensa de España expresó su repudio afirmando que estas armas no deben proveerse bajo ningún concepto. El gobierno de Canadá también expresó su oposición al uso de estas municiones prohibidas por la Convención Internacional. Mientras los bombardeos ucranianos dejaron al menos un muerto y varios heridos, la República Rusa de Donetsk, los ataques se registraron también en la provincia fronteriza de Belgorod. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informan haber repelido nuevos intentos de contraofensiva de Kiev en varios frentes de combate. Señalan que las tropas ucranianas sufrieron grandes pérdidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han continuado con sus fallidos intentos de ofensiva en las direcciones de Donetsk, Krasny-Liman y el sur de Donetsk. En la dirección de Donetsk, las hábiles y valerosas acciones de las unidades defensoras del Grupo de Fuerzas del Sur pelearon con éxito 9 ataques del enemigo en las cercanías de las localidades de Druzhba, Severne, Marienka y Pirmamayske. En la República Popular de Donetsk, durante los combates, las pérdidas sufridas por el enemigo a lo largo de la jornada ascendieron a 500 soldados ucranianos muertos y heridos, 3 tanques, 6 vehículos blindados de combate, 4 vehículos, 2 camionetas, 2 unidades de artillería autopropulsada de fabricación estadounidense y 1 obús. La Casa Blanca y el Pentágono tratan de justificar su decisión de enviar municiones de racimo a Ucrania tras las críticas de la ONU, ONGs y políticos europeos. El anuncio de Estados Unidos suscitó una oleada de críticas por parte de quienes están midiendo los efectos de este tipo de armamento y tratando de mitigarlos. Washington argumenta que la decisión de enviar municiones de racimo a Ucrania se tomó para impulsar la contraofensiva contra las fuerzas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó este sábado una visita simbólica a la isla de la Serpiente en el Mar Negro. Cuando el conflicto armado cumple 500 días, Moscú capturó la isla de la Serpiente poco después de lanzar su invasión 24 de febrero de 2022 y las fuerzas ucranianas volvieron a capturarla en junio del año pasado. En un nuevo informe, Naciones Unidas lamenta que más de 9.000 civiles, entre ellos más de 500 niños, hayan perdido la vida desde que el conflicto se intensificó hace 500 días. Sin embargo, el informe advierte de que el número real de muertos puede ser mucho mayor, debido a la falta de informes y al acceso limitado a algunas zonas. Zelensky aprovechó su visita a Turquía para agradecer al patriarca ecuménico Bartolomé su apoyo durante una reunión celebrada en Estambul en la que debatieron una fórmula de paz para la situación en Ucrania. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan afirma que quien merece entrar en la OTAN, pero también insta a Zelensky a entablar conversaciones de paz con Moscú. Ambos dirigentes también han hablado de ampliar el acuerdo de exportación. De tanto Zelensky como Erdoğan quieren prorrogar el acuerdo con Rusia, medido por las Naciones Unidas y Turquía, en virtud del cual se ha permitido a Ucrania
Enviar grano a los mercados mundiales. Durante la guerra. El acuerdo expirará 17 de julio. A menos que Rusia acepte su renovación en París, la policía dispersa. Una manifestación en contra de la violencia policial que se reunía en la Plaza de la República. Pese a la prohibición de las autoridades. Los videos registran el uso de la fuerza. Y la represión hacia los activistas. Vemos cómo los uniformados reprimen la manifestación convocada en memoria del joven Adama Traoré, quien murió hace 7 años. Bajo custodia de las fuerzas del orden reportan que más de 1,000 ciudadanos se adhirieron a la acción. Este incidente se suma a una intensa serie de manifestaciones que concluyó con más de 3.500 detenidos tras la muerte de un adolescente. A manos de los agentes de la policía rusa. Marca nuevos éxitos en el estudio del cuerpo humano. Los modernos laboratorios. Se realizan varios experimentos en el tratamiento de enfermedades y prolongación de la vida. Entre los avances están la creación de exoesqueletos para las extremidades inferiores y los sensores para la nariz electrónica rusa. Progresa en el campo de la ciencia y la tecnología. Una muestra de ellos son los proyectos de los expertos de la Universidad Estatal Lobachevsky de Nizhny Novgorod. Aquí, en estos modernos laboratorios, los científicos rusos trabajan de manera responsable en la creación de redes neuronales. Y también llevan a cabo un gran número de experimentos. Uno de los temas centrales de estudio es el envejecimiento humano. El objetivo es prevenir enfermedades y prolongar la vida saludable. Muy Restrepo Teleacromnacalis. Hemos desarrollado una gran cantidad de métodos para determinar la edad biológica. No solo inmunológica, sino también cognitiva, es decir, sobre nuestro cerebro. También creamos modelos que se centran en el envejecimiento cardíaco. Por su parte, los químicos avanzan en el desarrollo de una nueva generación de detectores para una nariz electrónica, cuyo fin será garantizar seguridad. Los investigadores afirman que este aparato será indispensable para la alerta temprana de amenazas biológicas y químicas. Este sensor se ve así. También se utiliza para el monitoreo ambiental, la industria alimentaria y la atención médica. Los creadores dicen que el dispositivo es 10 veces más sensible que el olfato humano. La nariz electrónica, en primer lugar, puede identificar sustancias más dañinas en mayores concentraciones. En segundo lugar, funciona bajo diferentes condiciones y temperaturas allí donde la nariz humana no lo puede hacer. Además, los especialistas de la institución crearon un dispositivo destinado a la rehabilitación de personas con serias afecciones en el aparato locomotor, que se puede controlar con el pensamiento. Batters Drawbat. En Protachip Herbit se desarrolló un exoesqueleto para las extremidades inferiores. Le permite a una persona con paralización del tren inferior levantarse, sentarse y moverse. Además, decidimos hacer un sistema de control al que le integramos una interfaz neuronal. Los científicos utilizan lo más avanzado en tecnología en los laboratorios de física. Se investiga y trabaja en la creación de memory stores, componentes electrónicos que imitan el funcionamiento de las neuronas cerebrales. Y ahora la implementación de tecnologías de inteligencia artificial necesita supercomputadoras y una planta de energía. Estos sistemas de cómputo paralelo serán pequeños y compactos. Se pueden montar en robots, en algunas interfaces neuronales. Estas son las tecnologías del futuro de la inteligencia artificial. Ya se está convirtiendo en una inteligencia artificial híbrida. El desarrollo de este tipo de tecnología es una prioridad. En el país su demanda es cada vez mayor. Después de todo, sin ciencia no hay futuro. Brasil conmemora 6 meses del intento de golpe de Estado un día como este. Alrededor de 4.000 personas invadieron la Plaza de los Tres Poderes para protestar por los resultados electorales. Mientras más de 250 personas aún permanecen detenidas, el Supremo Tribunal Federal intenta determinar quiénes fueron los autores intelectuales
Del asalto Brasilia 08 enero de 2023. Una manifestación opositora había sido convocada para las 2 de la tarde. En la explanada de los ministerios. Al llegar a la Plaza de los Tres Poderes cerca de 4.000 personas invadieron los edificios del Congreso Nacional del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Plan Alto. En un episodio inédito en la democracia brasileña, durante horas provocaron daños en las tres sedes con pérdidas alrededor $4,5 millones tan solo una semana antes. Este mismo lugar había sido escenario de la mayor toma de posesión de la historia, con cientos de miles de personas dando la bienvenida al presidente Lula da Silva. Después de 6 meses, en torno a 250 personas siguen detenidas y 90% de los casi 1.400 denunciados por la Fiscalía fueron enviados a juicio. Los procesos avanzan en la Suprema Corte. El Congreso ha creado una comisión mixta de investigación para apresurar la indagación referente a los vínculos de los representantes públicos con los actos del 8 de enero. Hasta la fecha, el exjefe de la Policía Militar del Distrito Federal y el antiguo ministro de Justicia, Anderson Torres, permanece bajo custodia. El caso también provocó la primera dimisión en el gobierno Lula, la del general Gonçalves Díaz, del cargo de titular de Seguridad Institucional. Las investigaciones demuestran que las fuerzas de seguridad ignoraron informes de inteligencia. Lo que esta campaña reveló es que las Fuerzas Armadas no tienen un compromiso con la democracia como imaginábamos. Esta visión del mundo no cambió de un día para otro. Estas personas no abandonarán sus objetivos. Lo están interpretando como una batalla perdida de una cruzada más grande. En sus testimonios ante los tribunales, algunos asaltantes cuentan que quería una intervención militar para impedir el avance del comunismo en el país. Las Game Speed and Skate fueron dos matrices. Hay dos matrices de opinión. Un lado más militarista, con cierta nostalgia en relación con la dictadura, y una lectura de que las intervenciones militares fueron cruciales en la historia de Brasil. La segunda matriz de opinión es una vida religiosa, una perspectiva cristiana catastrofista apocalíptica en la cual las personas están involucradas en una guerra santa en contra de lo que denominan comunismo. El Supremo Tribunal Federal tiene plazo hasta 31 de julio para analizar todas las declaraciones de las personas relacionadas con los actos golpistas acusadas de delitos más graves. Y el Congreso tendrá hasta finales de noviembre para ofrecer su evaluación sobre las responsabilidades acerca de los crímenes cometidos, crímenes que quedarán para siempre en la memoria de los brasileños. Los presidentes de Colombia y Brasil compartieron estrategias para la conservación de la Amazonía. Gustavo Petro destacó la importancia de lograr la descarbonización y un cambio del sistema económico mundial, mientras Luis Ignacio Lula da Silva instó que los países ricos cumplan sus compromisos medioambientales. Las guerras que hemos visto en el siglo XXI una y otra vez, sobre todo en Oriente Medio, tienen como origen el petróleo. Y la humanidad sabe que sobre el petróleo, sobre el carbón, del cual somos Colombia el quinto exportador mundial, y sobre el gas, solo se puede construir la sexta extinción de la vida. Y la razón hoy dice a través de la ciencia que tenemos que actuar, que hay que transformar todo el sistema económico mundial. Tendremos que exigir juntos que los países ricos cumplan sus compromisos, incluida la promesa realizada en el Copenhague en nombre de $100 millones al año destinados a la acción climática. El mandatario brasileño agregó que su sueño es que la Amazonía se convierta en un ejemplo de desarrollo sostenible con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Ante la agudización de la crisis climática, Lula da Silva declaró: la raíz del problema es la gobernanza global que necesita cambiar. Presidentes se reunieron en la Amazonía colombiana en el marco de un foro dedicado a buscar una estrategia para detener la destrucción de la selva, considerada el pulmón del mundo. Gustavo Petro también se encontró con representantes de la Unión Europea, a los que recalcó
La importancia de conversar con los países de la región. En Leticia, capital del Amazonas colombiano, se encuentran los presidentes de Colombia Gustavo Petro y su homólogo de Brasil Luis Ignacio Lula Silva. La agenda está enfocada en detener el deterioro del Amazonas previa de esta reunión. 600 expertos y ministros de medio ambiente y de los 8 países de la cuenca amazónica también atenderán temas de la Amazonía. Junto a ellos habrán delegados de Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, además de representantes de los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, académicos científicos, sectores productivos y cooperantes. Expertos refuerzan las razones de este encuentro con los impactos que durante años han afectado al pulmón del mundo. El aumento de los niveles de deforestación, la multiplicación de iniciativas ilegales, diputación de tierra y su destinación económica para la minería, extracción de madera y pecuaria, entre otras cosas, significó un grave atentado en contra de la vida y de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Y bueno, el caso Yanomami se trascendió el espacio mediano, no todo. Eso compromete las intenciones de lo pactuado por muchos gobiernos del mundo en promover acciones para contener el cambio climático, lo que involucra exactamente todo el planeta. Los temas que discuten y giran en torno a evitar alcanzar el punto de no retorno en la Amazonía mediante estrategias conjuntas que garanticen la integridad del ecosistema, detengan la acción y el uso destructivo de la tierra, espacio además sagrado, no solo para el oxígeno del planeta, sino para las miles de comunidades indígenas que habitan los más de 6.000 km de la Amazonía. Así, a grandes rasgos funciona la agenda. Sin embargo, el experto consultado por ese medio propone puntos que no pueden dejar de lado en ese encuentro. ¿Cuál es la prioridad? Y como esta prioridad se articula con los demás puntos, se habla mucho en desarrollo sostenible, pero este modelo para producir una nueva agenda del bioma amazónico efectivamente va a contar con la inclusión social y participación de todos los sectores involucrados, en particular los pueblos indígenas. Me pregunto, articular y poner en diálogo conocimientos basados en la ciencia y los conocimientos ancestrales de los pueblos que habitan en Amazonía. Según el gobierno de Brasil, la deforestación en la Amazonía, que ocupa su territorio, cayó un 33,6% en los primeros 6 meses de este mandato, poniendo en evidencia que tal vez los nuevos gobiernos en los 2 países podrían revertir los daños sobre el Amazonas que permitieron los anteriores gobiernos o presidencias. Así lo analiza el experto. Con el gobierno evolucionado, sin duda vivimos los mismos de los puntos altos de la tragedia amazónica. Pero el gobierno de Irma del PT cometió un grave error con la construcción de la docena de Belomonte en el río Chingó. Y en este momento el gobierno Lula, que ensaya innovar con la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas e incluir en el Ministerio del Medio Ambiente Marina de Silva como su dirigente, una mujer activista histórica de la región amazónica. Este gobierno negocia con el Congreso Nacional una reforma ministerial que retira de esos 2 órganos importantes funciones y poderes estatales relacionados, por ejemplo, a fiscalización ambiental y demarcación de tierras indígenas. Los 2 presidentes mantienen un discurso que, a la puesta del ambiente, sin embargo, asumen un gran reto, puesto que, según datos y organizaciones que monitorean los niveles de emisión de carbono en el mundo, pese a que la deforestación bajó, los incendios aumentaron. Lejos de ello, es que en junio fueron más de 3.000 incendios en el Amazonas, el número más alto desde 2007. El Amazonas, además, es la selva tropical más grande del mundo y 60% de ella se encuentra en Brasil. El canciller argentino Santiago Cafiero se refirió al gasoducto presidente Néstor Kirchner como ejemplo de soberanía energética y orgullo nacional.
En este sentido, afirmó que la obra fue construida en tiempo récord y que además permitirá ahorrar divisas y acelerar la economía del país. Su inauguración está prevista en la provincia de Buenos Aires para el 9 de julio. Día de la Independencia de la Nación. Asimismo, Argentina trabaja en la exportación de gas a Bolivia desde el yacimiento petrolífero Vaca Muerta. Actualmente ya se encuentran efectuando obras para redireccionar el flujo de gas al país vecino. En Perú la minería ilegal avanza y pone en peligro a los pueblos indígenas. La comunidad Awayún Cumpanam denuncia que en estas actividades son utilizados metales pesados, como el mercurio, para la extracción de oro en la zona y que esto contamina sus fuentes de alimentación. Ante esto explican que dichas actividades generan filtraciones de sustancias tóxicas en el agua. Cabe destacar que últimamente miembros de la comunidad indígena han recibido amenazas de muerte por parte de mineros ilegales. Dada su postura ambientalista, por ello, exigen la intervención y protección de las autoridades. Sin embargo, desde el gobierno han hecho caso omiso a los reclamos. Preocupación sobre el futuro de la comunidad y de sus jóvenes. En este sentido, afirma que ellos viven de la caza y de la pesca y por lo tanto, la contaminación los afecta directamente. Queremos que la presidenta actúe con bastante posibilidad que las personas defensoras, por decir, mi persona y otros compañeros y las compañeras sobre el derecho de los pueblos originarios, ya somos amenazados por parte de los mineros ilegales. Nos persiguen, nos hacen la denuncia, nos buscan, amenazan así en cara. Además nos coaccionan. Nuestro mercado es el monte, el río. Nosotros vivimos de la caza y de la pesca. Entonces cada vez por nosotros ya necesitamos la alimentación. Vamos a ir al arrillo. Cuando consumimos los pescados vamos a perjudicar vamos a estar contaminados por plomo por acnio. Digamos no todos los desechos que están botando esto, la contaminación vamos a nosotros, vamos a estar alimentando